Buenos días, hermanos, les bendiga. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, nos permite estar juntos poniéndonos a su palabra, y les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, continuando con la serie expositiva en este hermoso Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Entrando al capítulo 6, estaremos dando lectura de los versículos del 1 al 15. Juan capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, dice la palabra de Dios en esta mañana. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por tu palabra, por enseñarnos estas verdades a través de la revelación especial que tú nos has dejado. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos hables a cada mente, a cada corazón, sigas transformando, sigas trayendo salvación, sigas obrando conforme a tu voluntad. Úsame en esta mañana para expresar tu palabra, y gracias te damos porque podemos ser expuestos a ella. Bendito seas, alabado seas. Amén. En 1844, el inventor Samuel Morse realizó la primera transmisión pública exitosa del telégrafo eléctrico. Muchos de los presentes quedaron maravillados con el aparato mismo, los cables, el mecanismo y la capacidad de transmitir mensajes a una distancia nunca antes imaginada. Sin embargo, el verdadero significado del evento no estaba en la máquina, sino en lo que la máquina revelaba. Había comenzado una nueva era de comunicación humana. Es posible quedar tan impresionados con un acontecimiento extraordinario que perdemos de vista lo que ese acontecimiento realmente significa. Algo similar ocurre en Juan 6. Cuando pensamos en este pasaje, normalmente recordamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este es uno de los milagros más conocidos del ministerio de Jesús, la alimentación de los 5,000. Nos impresiona la cantidad de personas alimentadas, la magnitud del milagro y la abundancia de la provisión. Pero Juan quiere que veamos algo mucho más profundo. La escena comienza mostrando una gran necesidad humana y al mismo tiempo preparando una gran revelación acerca de quién es Cristo. Juan no registra este acontecimiento simplemente para mostrarnos un acto extraordinario de poder. Tampoco narra este milagro simplemente para mostrar compasión hacia una multitud hambrienta. Juan lo presenta como una señal, es decir, un evento que revela la identidad de Cristo y cómo el hombre natural es incapaz de comprender su gloria.
El problema es que la multitud vio el milagro, pero no comprendió plenamente lo que el milagro revelaba. Vieron el pan, pero no reconocieron el pan de vida. Vieron el poder, pero no comprendieron la gloria del Hijo de Dios. Vieron a un posible rey terrenal, pero no reconocieron al rey enviado por el Padre. Y ese es precisamente el gran problema del hombre natural. Puede ver la obra de Dios, admirar la obra de Dios e incluso beneficiarse de la obra de Dios y aún no comprender verdaderamente quién es Jesucristo. Eso es lo que hemos visto constantemente en este Evangelio. Y anteriormente Jesús explicó acerca de los testimonios que lo confirman. El Padre proveyó testigos que confirman quién es Cristo y aún así no creyeron. El Padre mismo testificó del Hijo. Las Escrituras mismas testifican del Hijo. Y Moisés mismo confirma el testimonio de Cristo. Sin embargo, aún con tantos testigos, la mente terrenal no puede comprender quién es Cristo. A medida que avancemos en el texto, veremos cómo la insuficiencia del pensamiento humano contrasta con el poder creador de Cristo. Y cómo, aún frente a una manifestación extraordinaria de su gloria, el hombre natural puede interpretar erróneamente la revelación de Dios. Con esto, entremos al texto en esta mañana, versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí nuevamente, algo que hemos estado observando a lo largo del Evangelio de Juan. Juan no está narrando los acontecimientos en una secuencia cronológica inmediata. La expresión después de esto no significa necesariamente inmediatamente después de esto. En el capítulo 5, Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de los judíos, como observábamos anteriormente, muy probablemente era la fiesta del Pentecostés. Sin embargo, aquí en Juan 6 nos encontramos cerca de la Pascua, como Juan mismo nos informa en el versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto implica que han transcurrido un periodo de varios meses entre ambos capítulos. Además, Jesús ha regresado desde Jerusalén hasta Galilea, recorriendo considerablemente distancia geográfica. Todo esto nos recuerda que Juan organiza su evangelio selectivamente y con propósito teológico. Él no pretende registrar cada evento de la vida de Jesús, sino presentar aquellas señales que revelan quién es Jesucristo. Y eso es precisamente lo que debe de interesarnos al acercarnos a este pasaje. No simplemente el hecho extraordinario de alimentar a una multitud, sino lo que esta señal revelará acerca de la identidad y la gloria de Cristo. Por eso el versículo 2 pone el contexto, dice, y una gran multitud lo seguía. No nos dice de dónde venía esa multitud. Muy probablemente venían de distintos lugares al haber escuchado lo que Jesús estaba haciendo. Porque el evangelista aclara inmediatamente la razón. Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Estaban viendo los milagros, gente enferma, paralíticos andando. Desde el principio aparece el tema central del pasaje. La multitud estaba interesada en Jesús, pero su interés principal era terrenal. Qué bueno es cuando la gente quiere buscar de Dios, quiere acercarse a la iglesia, quiere conocer a Jesús, pero la realidad es que muchas de esas veces es precisamente por un interés personal. Lo siguen porque han visto los beneficios visibles y tangibles. Han presenciado sanidades extraordinarias y desean seguir experimentando el poder de Jesús, pero aún no comprenden plenamente quién es Él. Este es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Muchas personas se sienten atraídas por las obras de Cristo sin llegar a abrazar verdaderamente a Cristo mismo. La señal nunca debía ser el destino final. Debía señalar a la identidad del Hijo de Dios. Sin embargo, la mente terrenal se detiene en el beneficio.
y pierde de vista la gloria de Cristo. Y es precisamente lo que revela este pasaje. Y Juan añade otro detalle importante con esto, versículo 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta imagen recuerda deliberadamente a Moisés ascendiendo al monte para instruir al pueblo. Juan está preparando a sus lectores para entender que Jesús es mayor que Moisés y que la provisión que está por realizar revelará la gloria que es superior al éxodo del Antiguo Testamento. Y nuevamente el versículo 4 confirma eso, porque Juan dice que estaba cerca la Pascua. Este detalle no es incidental. La mención de la Pascua sitúa este milagro en el contexto del éxodo, de maná en el desierto y de la liberación divina del pueblo de Israel. De hecho, esto es similar a eso porque Dios el Creador les hizo descender pan del cielo y alimentó a todo un pueblo. Jesús mostrará ese mismo poder con sus propias manos para alimentar a esta multitud. La multitud probablemente pensará en Moisés, pero Juan quiere que sus lectores vean algo aún mayor. El Dios que alimentó a Israel en el desierto está presente en la persona de Jesucristo. La mente terrenal observa las circunstancias, las necesidades y los beneficios temporales. Por eso muchos conocen y se asombran con la multiplicación de los panes, pero la fe verdadera reconoce la revelación de Dios en Cristo en esta señal. Es posible admirar una ventana hermosa y nunca mirar el paisaje que esa ventana te permite disfrutar. La multitud admiraba sobre de Jesús, pero no contemplaban verdaderamente quién era Jesús. Estaban fascinados con los milagros, pero no comprendían al Dios que se estaba revelando en medio de ellos por medio de esas señales. Después de establecer el escenario, vemos a Jesús tomar la iniciativa. Versículo 5. Versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Juan inmediatamente aclara que Jesús no preguntó por ignorancia. Versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que él iba a hacer. Esto confirma lo que siempre observamos en las Escrituras. Dios nunca le pregunta al hombre para informarse. No está queriendo conseguir información. Él es omnisciente, Él ya lo sabe todo y Cristo es Dios. La intención de Dios al preguntar al hombre es para que el hombre entienda lo que Dios hará y al hacerlo contemple la gloria de Dios. Y es donde vemos un contraste extraordinario. Felipe no conoce la solución, Jesús ya la conoce. Felipe está limitado por la perspectiva humana, Jesús actúa desde un conocimiento soberano. La prueba para Felipe no consistía simplemente en resolver un problema logístico, como si Jesús estuviera enseñándole técnicas de administración o de negocios. A ver, Felipe, ¿cómo resuelves este problema? Por supuesto que no. Jesús estaba exponiendo la insuficiencia del pensamiento meramente humano. Felipe contempla una multitud enorme y comienza a pensar en términos de recursos, de costos y posibilidades materiales. Es lo que nos revela su respuesta, versículo 7. Versículo 7. Felipe respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Felipe hace exactamente lo que haríamos nosotros. Él calcula, mide, evalúa y concluye que la situación es imposible. Su razonamiento no es ilógico, de hecho es perfectamente racional desde una perspectiva humana. Ver cantidades, contemplar dinero y pensar: si cada uno de nosotros tuviera un denario, todos comeríamos algo. El asunto es que las matemáticas no le fallaron. El problema es que su razonamiento excluye la suficiencia de Cristo, quien está de pie delante de él. La mente terrenal simplemente comienza con los recursos disponibles.
La fe comienza con la persona de Cristo y lo que Él hará para su propia gloria. Eso no significa que el razonamiento sea malo. El problema surge cuando el razonamiento humano se convierte en el límite de lo que creemos Dios puede hacer. Felipe ve una multitud inmensa. Jesús ve una oportunidad para revelar su gloria. De manera semejante, Israel en el desierto contempló su necesidad y concluyeron que perecerían, mientras que Dios ya había preparado la provisión. La incapacidad humana nunca ha sido un obstáculo para el poder soberano de Dios. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje. La mente natural es incapaz de comprender la suficiencia y la gloria de Cristo, porque interpretan la realidad únicamente desde la perspectiva de las posibilidades humanas. Como creyentes, podemos ver que la actitud de Felipe revela nuestra propia actitud delante de las pruebas y de las dificultades. Con frecuencia enfrentamos diferentes pruebas, diferentes situaciones. Enfrentamos situaciones donde nuestras necesidades están siendo únicamente bajo cálculos humanos. Simplemente pensando, necesito tanto, ocupo esto, olvidando que nuestro Señor nunca está limitado por nuestros recursos, o por nuestra comprensión, o nuestras circunstancias. Nosotros tratamos de calcular y evaluar en términos humanos, en cantidades, y a veces así somos. Como un niño pequeño que al mirar los materiales dispersos en un taller piensa que son un montón de piezas inútiles y desconectadas. Pero el artesano, sin embargo, ya ve la obra terminada antes de comenzar a trabajar. Felipe vio una crisis imposible. Cristo ya veía la manifestación de su gloria. Pero Felipe debió mirar a quien le estaba preguntando, a Jesús, que convirtió el agua en vino cuando no había vino, que sanó al paralítico cuando era imposible. Era para que Felipe volteara a esa pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y le dijera: Señor, tú lo sabes y sé que harás algo al respecto. Esa es la confianza que debemos tener. Esa debería de ser nuestra respuesta en fe a la providencia soberana de nuestro Dios. ¿Te hace falta para medicinas, para comida? ¿Hace falta dinero para algo, algún bien material? Dile a Dios en fe: Señor, tú sabes lo que necesito y sé que estás haciendo algo en mi vida. Deposita tu confianza en Él. No voltees a Dios y pienses: Señor, si tuviera 50,000 pesos, nada más, esa cantidad ya salgo yo de todos mis problemas. No, esa es una actitud carnal, calculadora, no una fe sencilla y dependiente de Dios. La fe bíblica no niega la realidad de la necesidad, pero reconoce que Cristo es infinitamente suficiente para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Así de suficiente, de insuficiente es el pensamiento terrenal ante la necesidad humana. Es insuficiente porque no confía en el Dios soberano que provee. De ahí es donde vemos actuar el poder creador de Cristo. Y ese es nuestro segundo punto. Después de que Felipe demostrara la insuficiencia del razonamiento humano, Juan presenta otro discípulo que, aunque ofrece una posible solución, termina llegando a la misma conclusión. Desde la perspectiva humana, la situación es imposible. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Andrés parece avanzar un poco más que Felipe. Felipe hizo cálculos económicos. Andrés al menos identifica los recursos disponibles. Uno dice: no tenemos los denarios suficientes para alimentar a esta multitud. El otro dice: tenemos pan y peces, pero de ninguna manera sirve para alimentar a esta multitud. Sin embargo, ambos llegan exactamente al mismo lugar: la insuficiencia humana. Ahora,
Juan menciona específicamente que se trataba de 5 panes de cebada. Este detalle no es casual. El pan de cebada era el alimento de las clases más humildes. La escena presenta un contraste extraordinario, una multitud inmensa, una necesidad imposible y una provisión humana insignificante. Por eso la pregunta de Andrés, ¿qué es esto para tanta gente? 5 panes y 2 peces no son suficientes para alimentar a miles de personas. Su razonamiento es correcto desde la perspectiva humana. El problema no es la lógica. El problema es que la lógica humana no puede comprender quién está presente delante de ellos y el poder que está a punto de manifestarse. Ese es precisamente el tema de todo el Evangelio de Juan. La humanidad observa a Jesús con categorías meramente terrenales y por ello no comprenden su gloria. Los discípulos ven escasez, Jesús contempla una oportunidad para revelar quién es Él. Y la Escritura frecuentemente presenta este contraste. Cuando Israel observó al ejército egipcio y el mar delante de ellos concluyeron, estamos perdidos. Ya no hay más que podemos hacer. Pero Dios ya había preparado su liberación, abriendo el mar en frente de ellos. Otro caso, cuando los filisteos enviaron al gigante guerrero Goliat, todos vieron a un enemigo invencible y tenían miedo y se escondieron. Pero Dios, el soberano de Israel, envió providencialmente a David. La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en la perspectiva desde la cual éstas eran interpretadas. Un hombre puede contemplar una semilla y verlo como algo insignificante, pero un agricultor experimentado, sin embargo, ve una cosecha completa. Los discípulos vieron una pequeña provisión y Cristo ya contemplaba la abundancia que manifestaría su gloria. La pregunta fundamental del texto no es si los recursos son suficientes, sino si Cristo es suficiente. Y mientras la lógica humana evidencia situaciones imposibles, Cristo manifiesta su poder, versículo 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. La respuesta de Jesús es extraordinariamente sencilla. No hay discusión ni explicación. Jesús no debate con la lógica humana ni intenta convencer a sus discípulos de que el problema tiene solución. Simplemente actúa y da una orden. Hagan que la gente se siente. Y comienza a preparar el terreno para este milagro. Una señal poderosa. Y a veces podemos perder de vista los detalles del relato. Jesús no solo iba a proveer el alimento para la multitud, también ordenó que la gente se recostara. Y Juan añade un detalle aparentemente insignificante. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. Ese detalle nos recuerda que la provisión de Cristo no es improvisada ni caótica. El Señor prepara el escenario completo para bendecir a su pueblo. La multitud no comería de pie, no comería apresurada o en desorden, se recostaría para recibir la provisión abundante que Cristo estaba a punto de otorgar. Aquel que conoce la necesidad de su pueblo también ordena todas las circunstancias alrededor de esa necesidad. La abundancia y el cuidado de Cristo se manifiestan no solo en el milagro mismo, sino incluso en los detalles que rodean esa provisión. Y ahí es cuando comienza esta gran señal, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. La brevedad de esta descripción es notable, pero observen algo importante. Dice, tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió. Antes de realizar el milagro, Jesús da gracias al Padre. Esto no significa que Jesús necesitara recibir poder del Padre porque careciera de Él.
Ya hemos visto en el Evangelio de Juan que el Hijo actúa en perfecta unidad y dependencia del Padre. Su oración manifiesta comunión eterna, la obediencia perfecta del Hijo y la confianza filial que caracteriza el ministerio terrenal de Jesús. Es notable que Jesús dé gracias antes de que la multitud haya sido alimentada. Humanamente hablando, aún hay solamente 5 panes y 2 peces. Humanamente hablando, está dando gracias por una insuficiencia, pero Cristo está dando gracias por la suficiencia que ella veía, no por lo que los humanos estaban viendo. Jesús sabe perfectamente lo que el Padre ha determinado hacer y da gracias por ello. Aquí encontramos también un modelo para nosotros. Si el Hijo encarnado vivió en dependencia y en comunión del Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos criaturas dependientes, debemos de vivir en constante oración y agradecimiento, reconociendo que toda provisión procede finalmente de la mano de Dios? Ahora, Juan no se interesa por explicar el mecanismo del milagro. A veces muchos se enfocan en el cómo pudo haber sido. No intenta satisfacer nuestra curiosidad acerca de cómo ocurrió. Su interés es dirigir nuestra atención hacia la persona que realizó el milagro, no el milagro en sí. Que ese fue el error de esta multitud. Porque lo que sucede aquí es una manifestación del poder creador de Cristo. De la misma manera que Dios en el principio creó todas las cosas por el poder de su palabra, el Hijo manifiesta autoridad sobre la creación y produce una abundancia que excede completamente las expectativas humanas. Entonces la señal no apunta simplemente a un profeta poderoso ni a un hacedor de milagros excepcional. Apunta al Hijo eterno de Dios, quien es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo. No es casualidad que Juan, al inicio de su evangelio, haya declarado: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El mismo Verbo, por quien fueron creadas todas las cosas, es quien ahora alimenta a esta multitud con comida creada en el momento. Además, Juan destaca la abundancia de esa multiplicación. Versículo 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cristo no provee apenas lo suficiente. Todos comieron hasta quedar plenamente satisfechos. Después de alimentar a miles de personas, aún sobran 12 cestas llenas de fragmentos. Es importante ahora ver lo que dice el versículo 10. Esta nota que deja Juan es importante. El número de los hombres era de unos 5,000. Solo hombres, alrededor de 5,000. Más esposas e hijos, y sin contar si había mujeres solteras. Y si tan solo el 80% de ellos fueran familias aproximadamente de 4 personas, el varón, la esposa y 2 hijos, estamos hablando de que pudieran ser entre 15,000 y 18,000 personas. Es decir, que de 5 panes de cebada y 2 pescados comieron todas estas personas. Y probablemente los varones de buen apetito se comerían 2 pescados, a lo mejor otros 3 panes. Se saciaron y todavía sobró más de lo que tenían al principio. Ahora, estos son estimados especulativos, pero nos da una idea de la magnitud del milagro. Y más, porque la abundancia revela la gloria del proveedor. Cuando Cristo provee, es completo y suficiente.
Podemos ver entonces que la divinidad de Cristo se manifiesta en su poder creador, demostrando que ninguna limitación humana restringe el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y esto nos enseña dos cosas importantes. Primero, como creyentes, frecuentemente evaluamos nuestras circunstancias únicamente por los recursos que podemos ver, calcular o controlar. Sin embargo, la fe cristiana descansa en la suficiencia de Cristo y no en la suficiencia de nuestros medios. El mismo Señor que alimentó a la multitud sigue siendo absolutamente suficiente para cumplir todo lo que ha determinado para su pueblo. Él sigue multiplicando lo que necesita ser multiplicado para la bendición de su iglesia. La pregunta es, ¿confiamos en Él o confiamos más en los números que vemos? Pero el segundo, hay una realidad aquí que muchos ignoran. Se asombran por el milagro y allí se quedan. Pero esto también revela la seguridad que el Evangelio nos brinda. Si lo que Cristo provee es completo y suficiente, su salvación es completa y suficiente. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Si la salvación se puede perder, entonces Cristo no es suficiente, ni es un soberano proveedor. Pero Él nos provee su perfecta justicia, de tal forma que estamos siempre bien delante de Dios, justificados para siempre, y todo el pueblo elegido será salvo y no se perderá nada. Cuando Jesús ordena, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada, vemos el cuidado y la perfección de la provisión de Cristo. Nada de lo que Él provee se desperdicia, tampoco la salvación. Más adelante en este mismo capítulo, Jesús utilizará el lenguaje sorprendentemente similar al hablar de la salvación. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Juan 6:39. El Salvador, que no permitió que se perdiera un fragmento del pan, tampoco perderá a ninguno de aquellos que el Padre le ha dado. Su provisión material fue abundante y completa. Su provisión espiritual es perfecta y eterna. Podemos ver entonces que el poder creador de Cristo revela su gloria al trascender la lógica humana. Pero tristemente, la realidad es que la mente terrenal, aún expuesta a esa revelación, la interpreta incorrectamente. Y ese será nuestro último punto. Versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Observen que Juan utiliza nuevamente la palabra señal. El milagro nunca fue el destino final, era una señal que apuntaba hacia una realidad mayor, porque para eso sirven las señales, para apuntar, para dar dirección. Esa señal revelaba a Cristo. La pregunta era, ¿qué revela esta señal acerca de quién es Jesús? Y eso es lo que Juan quiere que nos enfoquemos. La multitud llega a una conclusión parcialmente correcta. Reconocen que Jesús es el profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Un profeta como Moisés. Y no están completamente equivocados. Han comprendido que Jesús es un enviado extraordinario de Dios. Y eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Su problema es el mismo que ha aparecido a lo largo del Evangelio de Juan. Interpreta la revelación divina desde categorías humanas y terrenales. La cercanía de la Pascua probablemente influyó en su pensamiento. Si Dios había dado maná a Israel por medio de Moisés, y ahora Jesús alimenta milagrosamente a una nueva multitud, la conclusión natural es pensar en un nuevo libertador nacional, o un profeta como Moisés.
Pero la señal apuntaba a algo mucho más grande. Jesús no vino simplemente a dar pan físico, vino a presentarse como el verdadero pan de vida. La realidad de necesidad física contra la realidad de necesidad espiritual. Ese es el propósito de las señales en el Evangelio de Juan. Y ese es el gran problema del hombre natural. Puede admirar a Cristo, beneficiarse de Cristo e incluso reconocer ciertos aspectos de quién es Cristo y aún así no comprender quién es Él realmente. Se puede vivir la religión cristiana, se puede disfrutar la gracia con otros santos y no ser parte del cuerpo. La multitud vio el milagro, pero no vio la gloria del Hijo Eterno de Dios. De la misma manera como es posible observar una señal en la carretera y quedarse mirando la señal y seguir viajando por el mismo camino. Así también la multitud quedó fascinada con el pan, pero no llegó a comprender a aquel a quien el pan señalaba. Versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. La reacción de la multitud revela finalmente cuál fue su verdadera comprensión de Jesús. No desean adorarlo como el Hijo de Dios, desean utilizarlo como el rey que satisfaga sus necesidades terrenales. Querían al rey que los liberaría de la opresión romana. Querían volver a ser la nación que una vez fueron. Desde una perspectiva humana, esto podría incluso parecer un éxito. Miles de personas querían proclamar a Jesús como rey. Sin embargo, Jesús se retira. ¿Por qué? Porque la multitud quería un reino sin arrepentimiento, un rey sin cruz y una salvación limitada a las necesidades temporales. Y eso no es lo que Cristo vino a ofrecer. Ellos querían un Mesías que les produjera pan, que derrotara a Roma y restaurara la prosperidad nacional. Querían lo que la mente terrenal quiere: un paraíso, un cielo, pero sin Dios. Un mundo mejor, pero sin ser transformados. Yo tengo que seguir siendo lo que yo soy. El hecho de que Jesús se retire demuestra que Él no va a permitir que la humanidad defina su identidad ni determine su misión. Cristo no vino para cumplir las expectativas del hombre, vino para cumplir la voluntad del Padre. Cristo no vino para satisfacer necesidades temporales, sino para satisfacer una necesidad espiritual, una realidad eterna. Jesús vino a establecer un reino infinitamente más grande, el reino de Dios, conquistando no a Roma, conquistando el pecado, la muerte y a Satanás. Hay una ironía profunda en este pasaje. La multitud quiere coronar a Jesús como su rey, precisamente porque no ha entendido qué clase de rey es Él. Y esta misma tentación continúa hoy. La gente busca a Jesús como proveedor de necesidades. Muchos desean un Cristo que resuelva sus problemas temporales, que produzca un bienestar, prosperidad o estabilidad emocional, pero rechazan al Cristo que exige arrepentimiento, fe y rendición absoluta. Si Él puede reparar mi matrimonio, Él puede ayudar a mis hijos, si Él puede darme el dinero que necesito para salir de mis deudas, si me puede ayudar a salir del vicio, entonces este Jesús puede ser mi rey. Claro que seguirán a un Jesús así y lo proclamarán como rey si obtienen lo que desean. Pero el Jesús que vino a morir, el que vino por lo más vil y despreciado del mundo, el que pide santidad,
ese no quieren seguir. Aquel Jesús que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, no encaja bien dentro de los planes terrenales de los hombres. Por eso Jesús no aceptó ser el rey que la multitud quería, porque Él ya era el rey que el Padre había enviado. Porque iba a querer ser menos de lo que ya era, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino a revelarse como el Mesías prometido, como el Rey del universo, como el Dios eterno. Pero lo malinterpretaron erróneamente bajo una mente terrenal. Podemos observar que la mente natural es incapaz de comprender correctamente a Cristo porque interpreta su persona y su obra según sus deseos y expectativas humanas. Por eso, si una obra regeneradora no pueden entender asuntos espirituales que son necesarios, si Dios no trabaja primero en la persona y le da un nuevo corazón, no van a entender las cosas espirituales. Y si no eres creyente, puedes estar buscando a Cristo por las razones equivocadas, menos para que cambie tu corazón y transforme tu vida. Hoy Dios te está hablando por medio de su palabra para que veas quién es Cristo y te humilles delante de Él en arrepentimiento y pongas toda tu esperanza solo en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y si crees en Él, tendrás vida eterna. Él será para ti un abogado para con el Padre cuando caigas y estará contigo en el juicio final presentando tu defensa. Pero si no crees en Él, así como Jesús se apartó de la multitud por no creer en Él, así Jesús se apartará de ti en el día de juicio por no creer en Él. Y te dirá, yo no te conocí, apártate de mí. No tardes en responder, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy se te está dando el mensaje y se te está mostrando quién es Cristo, el Hijo de Dios eterno. Pero si eres creyente, si crees en Jesús, también puedes estar siguiendo a Cristo por las razones equivocadas. Por eso, tanto creyentes como no creyentes debemos examinarnos cuidadosamente para asegurarnos de buscar a Cristo por quien es Él y no simplemente por los beneficios temporales que puede ofrecernos. La fe salvadora no recibe al Cristo que nosotros nos imaginamos o al Cristo que nosotros quisiéramos en nuestra vida, porque eso es idolatría. La fe salvadora recibe al Cristo que el Padre ha revelado en las Escrituras. La mente terrenal siempre verá a Cristo en términos terrenales, pero la mente espiritual, la que ha sido transformada por el poder de la palabra, verá a Cristo como su Señor y como su Dios, como el verdadero Rey de su vida. Para terminar, al llegar al final de este relato, podemos ver claramente el contraste que Juan quiere mostrarnos. La mente terrenal observa una necesidad y concluye que es imposible resolverla. Felipe calcula los recursos y Andrés contempla la insuficiencia de los medios. La multitud presencia el milagro y aún así interpreta a Jesús desde sus propios deseos y expectativas terrenales. Pero la señal revela algo completamente diferente. Jesús no es simplemente un maestro, un profeta o un proveedor de necesidades temporales. Él es el Hijo eterno de Dios, el Creador soberano que no está limitado por la lógica humana, por la escasez de recursos, ni por las expectativas de los hombres. Él conoce la necesidad de cada uno antes de que nosotros lo entendamos. Y Él provee con abundancia y cumple perfectamente la voluntad del Padre. Y esa señal apunta más allá del pan material. La multitud recibió pan y volvió a tener hambre.
Pero Cristo vino a dar un pan superior, Él mismo. Como declarará más adelante en este capítulo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. La pregunta, entonces, no es simplemente si creemos que Jesús hizo el milagro. La pregunta es, ¿quién creemos que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Buscamos a Cristo solamente por los beneficios temporales que pueda darnos? ¿O reconocemos en Él al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, suficiente, y al Rey soberano del universo? Como respondas a estas preguntas, es lo que evidencia si realmente crees en Cristo o crees en alguien más. La buena noticia del Evangelio es que ese Cristo glorioso vino para salvar pecadores incapaces de salvarse por sí mismos. Bajo la mente terrenal nadie puede ir a Dios, pero en Cristo se ha provisto lo suficiente para una salvación perfecta y completa. Aquel que alimentó una multitud con abundancia, entregó después su propia vida en la cruz para darle vida a su pueblo y para que tengan vida en abundancia. Así como no permitió que se perdiera nada de lo que había provisto, tampoco perderá a ninguno de aquellos que el Padre le ha dado. Por tanto, abandonemos nuestra mente terrenal. Dejemos de ver las situaciones bajo una mente terrenal y sometamos nuestras expectativas a la revelación de Dios. Confiemos en el Cristo que provee y vengamos a Cristo por quien Él es. El único Salvador suficiente, el verdadero pan de la vida y el Rey que el Padre ha enviado para salvación de su pueblo. Ese es el Cristo al que adoramos. Amén. Señor y Dios eterno, nuestro gran Rey soberano, creador de este universo. Sorprendente ver tal milagro. Y debe haber sido tan sorprendente haber visto a Jesús tomando un pez tras otro y otro pan, creando en el momento la comida, el cual tanto se satisfacieron y comieron. Pero tú, Señor, has ofrecido un pan aún mejor. Yo te pido que obres en cada corazón, los que escuchen este mensaje, en cada mente, para que vean la suficiencia de tu provisión en Cristo Jesús. Y que al hacerlo crean en tu Hijo, y que lo vean como Él es, como ha sido revelado en las Escrituras, porque andamos no por vista, sino por fe. Tu palabra nos ha revelado lo suficiente que ocupamos para creer. Obra en tu pueblo también. Si hay alguien que no tiene salvación, obra salvación. Y si hay un creyente que no está confiando lo suficiente, que no está viendo qué poderoso es Cristo, aún le falta crecer y madurar y ver y comprender mejor aún a Cristo. Ayúdanos siempre a contemplar la gloria de tu Hijo. Y por medio de este Evangelio, seguir viendo y contemplando la gloria de tu Hijo. Para que de gloria en gloria seamos cada día vez más transformados a la imagen de tu Hijo perfecto. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Amén.